a la doctora Jimena Ales para que pueda hablar. Bien, vamos a arrancar esta charla. Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por sumarse y le vamos a dar pie a la doctora Jimena Ales para que pueda empezar a dar la charla y no nos demoremos más. Muchísimas gracias y bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Eh, Buenas noches a todos. La verdad es que es un honor ser invitado por TNC para dar una charla. Eh, yo vivo en Panamá, soy de Chile, porque si me escuchan el acento soy de Chile, pero vivo en Panamá hace más de 20 años. Me he dedicado a la cardiología hace como 15 años, poco a poco, metiéndome en el rubro, han ido apareciendo cosas nuevas, estoy en cursos, vamos viendo y bueno, me gusta mucho eh, los gatos también, tengo mi clínica, dentro de la clínica tengo la atención de felinos solamente, entonces me gusta mucho esto de los gatitos. Entonces, vamos a partir. Ya, pero es importante, cuando ustedes tengan alguna duda, crítica, constructiva, lo que sea, pueden alzar la voz, escribir o incluso activar el micrófono, ¿ya? Porque sería más entretenido entre todos haciendo esta charla. Vamos a hablar un poquito de la cardiomiopatía hipertrófica concéntrica del felino. Es una patología que vamos a partir hablando un poco de lo que es las cardiomiopatías no me, no me, ya, perdón, ahí sí, perdón. De las cardiomiopatías felinas. Las cardiomiopatías felinas son un grupo de patologías que alteran la función o la estructura del músculo cardíaco. Es propiamente del músculo cardíaco, que no está dado o asociada a lesiones congénitas o valvulares, pericárdicas o hipertensivas, o las que son las que aumentan la precarga. Entonces se dividen en primarias y secundarias. Las cardiomiopatías primarias son generalmente la más común, la hipertrófica, donde hay un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, donde va a producir una falla o una disfunción diastólica. Es la más común. Luego está la restrictiva, que es donde el músculo no está engrosado, pero se hace rígido. Y al hacerse rígido, por lo tanto, afecta también la función diastólica del corazón y es poco común, pero existe. Está la cardiomiopatía dilatada, que hay, igual que en los de perros, hay un adelgazamiento de las paredes, y ahí es donde empieza a fallar la función sistólica primero y después la diastólica. Está, como es bueno el gato, porque es gato, y el gato es gato, entonces vamos a tener una cardiomiopatía primaria no clasificada, que es como puede ser hipertrófica, puede ser restrictiva, puede ser dilatada. Tiene una, tiene de la otra, no está 100% con una, sino que hay una mezcla, entonces se llama no clasificada. Y están las arritmogénicas, igual que en los de perros, que es una falla del ritmo cardíaco. Y existen las cardiomiopatías secundarias, que son secundarias, por ejemplo, a una hipertensión sistémica, a un hipertiroidismo, diabetes, neoplasias o procesos infecciosos. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las patologías cardíacas. Y ahora hablando propiamente tal de la cardiomiopatía hipertrófica, que como dijimos era la más común, es un engrosamiento de las paredes del ventrículo, sobre todo izquierdo, y es un engrosamiento, una hipertrofia concéntrica, o sea, hacia adentro del corazón, por lo tanto, el lumen del corazón va a estar alterado. Se dice que está asociada a mutaciones genéticas que se transmiten mediante un patrón autosómico dominante y lógicamente se diagnostican descartando previamente otras etiologías, hipertiroidismo, diabetes, hipertensión arterial sistémica. Entonces, descartando eso, podemos decir que es una hipertrófica primaria. La cardiomiopatía hipertrófica puede hacerse asimétrica, simétrica, de la pared libre o del septum. ¿Qué significa eso? Que tenemos engrosamientos de un lado del corazón, de la pared septal, de una parte de la pared septal, pueden ser difusas simétricas, difusas asimétricas. Por lo tanto, cuando ya hablemos de ecocardiografía, vamos a hablar que hay que medir y hay que ver toda la musculatura cardíaca completa, porque puede haber una sola parte engrosada.
hay una de estas partes más importantes que es la que está, no sé cómo indicarlo, no sé si lo ven, no tengo puntero, o sea, está no sé si se ve, el, el mouse, la Sí, sí, flechita se esta, ve. ya, ahí está, eh, donde estoy marcando, esa es una hipertrofia asimétrica de la base del corazón, o sea, más septal de la base. Esa es para que se les quede un poquito grabado porque vamos a hablar de esa más adelante. Em, Ahora bien, como decía que es una hipertrofia concéntrica, esto se produce por una hipertrofia de los miocitos, se produce una desorganización de los miocitos, lo que va a llevar a una fibrosis con abundante tejido conectivo. Se va a producir una infiltración de células linfoplasmocíticas, donde va a haber un miocardio y los músculos papilares se van a engrosar hacia adentro, por lo tanto la cavidad ventricular lógicamente va a estar reducida. Eso va a producir una rigidez y partes de isquemia del miocardio y que va a llevar a una disfunción diastólica. Y cuando hablamos de diastólica es cuando la sangre está dentro del corazón, dentro diastólica, y va a producir una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? Y ahí es donde se produce la falla cardíaca y vamos a hablar de la falla congestiva. Las consecuencias de esto es un incremento de la presión ventricular izquierda. Esto quiere decir que, como decíamos, como la pared, el lumen del corazón está más pequeño, tiene que hacer una mayor presión para salir por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, por la aorta, y va a haber una menor diástole. Lógicamente, esa rigidez y ese engrosamiento va a producir que vaya aumentando la presión arterial izquierda, y yo les voy a explicar, es como que el ventrículo tiene que hacer tanta fuerza que va a producir un reflujo sistólico hacia la aorta y va a producir, y que después voy a hablar, el movimiento septal anterior, y va a producir una devolución o una regurgitación de sangre hacia la aurícula. Por lo tanto, va a producir una dilatación auricular, que eso puede llevar a un tromboembolismo aórtico, porque se forma trombos adentro de la aurícula que van a salir y pueden hacer un tromboembolismo aórtico. También hay una congestión lógicamente retrógrada, donde va a producir una falla cardíaca congestiva, que en el gato puede ser producir efusión pleural, de edema pulmonar, y como les decía, el movimiento septal anterior que va a producir un soplo cardíaco. Este movimiento, y se acuerdan que les dije que se acordaran de esta imagen del ventrículo en lo que es la hipertrofia septal a nivel de la base del corazón, eso hace que el tracto de salida del ventrículo izquierdo sea más pequeño. Entonces, por eso no sé si me voy a explicar bien, cuando el ventrículo izquierdo se contrae para sacar la sangre por el tracto de salida, es tan pequeñito que aumenta la presión, pero produce una regurgitación. Y además, como está ahí más pequeño, por un efecto Venturi, lo que hace es que la válvula septal de la aurícula, como que algo así, la chupa y se la lleva, entonces se abre la válvula mitral y produce una regurgitación hacia la válvula, hacia la aurícula izquierda. ¿Me entendieron? Porque yo no me entendí. ¿Me entendieron? No, ¿aló? No sé si me Jimé, mira, entendieron. ahí hicieron una pregunta, Ay, que no Vladimir. tengo No sé, Vladimir, si querés activar tu micrófono o querés que lea el chat directamente. Bueno, lo que Em, la colega me está diciendo, ¿verdad? Que cuando se produce esa cardiomyopatía hipertrófica, ¿verdad? ya, Pues hay una reducción cameral del ventrículo izquierdo y lo que hace que, por lo general, cuando hay el SAN, movimiento septal anterior, se crea un efecto Venturi sobre exacto, la salida de la aorta y esto permite que cuando la válvula mitral se está tratando de cerrar, haya reentrada por esa alta presión venturi que se genera hacia la aurícula izquierda y con Doppler color uno visualiza esa doble entrada tanto en aorta como en aurícula izquierda, ¿verdad? Y uno lo detecta como un mosaico de colores, tanto entrando exacto. en aorta como en aurícula izquierda,
¿verdad? Que es lo que, porque eso se produce por la regurgitación, ¿verdad? Que se supera la escala, ¿verdad? Normal de Nishki. Un doble reflujo, uno hacia la aorta y otro hacia la aurícula. Eso es característico. Exactamente, eso es característico. Eso sobre todo cuando hay una hipertrofia del septum a nivel de la base del corazón. Sobre Sí, todo cuando ocurre eso. Porque no siempre, porque a veces en la pared libre no se produce. y por eso te estaba diciendo cuando está el SAN, el movimiento, Exacto, exacto. Pues, dice, ¿por qué recomienda el uso de pimovendán en cardiomiopatías hipertróficas siempre y cuando no esté comprometido el tracto de salida ventricular izquierdo por el movimiento septal anterior? ¿Eso es una pregunta o me lo está diciendo, doctor? no, te estoy preguntando, ¿verdad? Perdón, Porque es interesante, ¿no? Que todavía se está discutiendo mucho eso. Si uso o no se usa Pimovedad, ¿ves? exacto. Sí, la verdad es que el pimovendán hay diferentes, ¿cómo se llama esto? Diferentes ramas. Unos dicen que sí lo ocupan y otros dicen que no lo ocupan. Y sobre todo, ¿por qué? Porque como es un inotrópico y vasodilatador, eh, como es inotrópico positivo, va a producir mayor contractilidad. Y si tenemos ese músculo cardíaco ya más rígido, va a comprometer más la presión del ventrículo izquierdo. Entonces lo que hacen, eso es lo que se dice. Yo personalmente no lo ocupo, y no porque haya SAM o no haya SAM, sino que yo ocupo más que nada beta bloqueante, más Ya. que el pimovendal. Pero Eh, sí se ocupa, ¿ah? Sí se ocupa, o sea, hay gente que lo ocupa. A veces yo lo podría ocupar cuando no tengo SAM, pero sí. ¿Y usted, doctor, me dice algo? sí, mira, lo que pasa es que el PIMO, ¿verdad? Siempre y cuando no esté comprometido el tracto de salida del ventrículo izquierdo, Exacto. se recomienda porque tiene un efecto luciotrópico. O sea, el diástole, antiguamente se creía, ¿verdad? Que el diástole era todo pasivo, ¿no? Con el corazón helicoidal, el asa apexiana ascendente, cuando está en diástole, esa asa apexiana, gracias al pimo, se contrae, lo que genera un mayor efecto suctor del corazón, haciendo que se llene más, o sea, mejora la diástole. Y cuando ese corazón se relaja en diástole, se contrae verticalmente, ¿sí? Por el asa apexiana ascendente. Al contraerse, ¿verdad? De manera vertical, hay mayor efecto suctor de sangre y se llena más el corazón. Al llenarse más, ¿verdad? Estamos mejorando la diástole. Por eso es que se habla del efecto luciotrópico del pimo. Exacto, exactamente, doctor. Sí, a nivel de la asa helicoidal del corazón. Exactamente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Está Ok, bien, colega. entonces, como dice el doctor, bueno, por eso no se da del pimovendal, o si se da, pero lo que explicó el doctor también sobre el movimiento septal anterior. Ya no sé qué pasa ahora. Ay, ahora sí. A los gatos le puede dar esta patología, puede desarrollarse desde los 6 meses hasta los 18, hasta los 16 años. Generalmente ocurre más en machos adultos de 5 a 16 años, pero generalmente en gatos son asintomáticos. El gato puede tener una cardiomiopatía hipertrófica de general, difusa, completa, simétrica, lo que sea, pero puede ser leve y puede ser asintomática. Y a veces podemos tener un soplo, pero no hay ningún otro signo. También podemos tener un gato con una patología, o sea, con signos como vómitos, apatía, anorexia, pero generalmente se dice que cuando tenemos una cardiomiopatía hipertrófica o una cardiomiopatía en general, vamos a tener un gato con hipotermia. Entonces, siempre que tengamos un gato hipotérmico,
siempre hay que estar pendiente de esta patología. Siempre hay que buscar si tenemos alguna patología oculta de una cardiomiopatía, ya sea restrictiva, estamos hablando de todas, pero ya sea restrictiva, hipertrófica, ya, siempre, porque el gato, y realmente en esa parte no lo sé, por qué produce hipotermia. Pero el gato hipotérmico que tiene una patología, o sea, el gato cardíaco en sí, va a tener hipotermia. Podemos tener un gato con falla cardíaca, o sea, falla congestiva, que puede ser leve, moderada, severa, o puede llegarnos un gato con signos de parálisis. Y en eso pasa que mucho el dueño te dice, no, el gato estaba bien ayer y hoy amaneció así, o está gritando y está así y no camina. Otros que, bueno, vengan muy mal en estado crítico, que ya vamos a hablar con eso, o simplemente el gato estaba bien y falleció, que ya también vamos a hablar por qué. Cuando llega el gatito, lo que vamos a ver es a la ocultación podemos tener un ritmo de galope, un soplo, pero si tenemos una alta frecuencia cardíaca, generalmente puede que no escuchemos el soplo, no, el soplo. Eh, pero también, ojo, que tenemos que tener cuidado porque tenemos patologías que producen anemia o fiebre y nos pueden presentar soplos ficticios o fisiológicos que le llaman, ¿ya? Podemos tener crepitaciones pulmonares o el corazón lejano, donde crepitaciones pueden ser edema pulmonar y el corazón lejano puede haber efusión pleural. Podemos tener un pulso femoral débil o incluso ausente si hay un tromboembolismo aórtico. A veces podemos tener pulso yugular positivo. Las mucosas pueden estar rosadas, pálidas o cianóticas, o sea, no tiene mucho, no es que sea así, va a ser cianótica siempre, no. Y una presión sanguínea sobre 180 milímetros de mercurio. Entonces, es muy importante saber que cuando te llega un gato con una alteración, con una hipertrofia de la pared cardíaca, es muy difícil poder decir si es una cardiomiopatía hipertrófica primaria o secundaria. O sea, hay que hacer estudios para ver si es secundaria o no. Sobre todo en gatos que son mayores de 7 o 8 años. Ahora sí. Miren este gatito, el pulso yugular positivo que tiene. Así te puede llegar. Y no necesariamente descompensado. Lo ven, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Y aquí miren el color de las mucosas. ¿Lo ven? Cianótico. Ese gatito, ese gatito era mío. Eh, Si ustedes se fijan, el gatito, después van a ver otros videos, respiraba mal, tenía distrés respiratorio, todo, estaba cianótico, pero no llegó nunca a descompensarse, bueno, salvo cuando ya fue mucho, pero él vivió así un buen tiempo sin tener más que esa tecnología. Y estaba bastante estable, y bueno, saltaba, comía, tomaba agua, feliz de la vida. Eh, y eso muchas veces a los dueños que no pueden ver esto, para el gato está normal. Hay que tomarle la presión siempre, ya sea por MedMap o método cinético o por Doppler color, ahí lo están tomando. Generalmente cuando nosotros hacemos esta medición de presión, lo hacemos con audífonos, porque siempre andan sonando las máquinas, no sé si ustedes lo han tenido, lo tienen, pero siempre suena y eso altera al gato. Es un ejemplo de cómo tomar eso. Entonces, ya les voy a hablar que generalmente les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo les llega a ustedes un gato que pueden diagnosticar después cardiópata? A ver si me pueden responder. Así como experiencia en la clínica. Normalmente cuando llega
También porque la gente espera hasta lo último, los dueños, los tutores. Llega Exacto. con un patrón pulmonar restrictivo, con una respiración pues forzada, superficial, ¿sí? Que uno se Exactamente, tal cual, doctor. Tal cual. Generalmente te llega así, con una respiración superficial y rápida, donde tú no sabes si en realidad el gato es cardiópata o no, pero te llega mal. Entonces tú no puedes, si viene de esta condición, tú no vas a hacer 20.000 cosas de diagnósticos, tienes que tratar. Porque la respiración superficial y rápida, que es una respiración restrictiva, un patrón restrictivo, puede ser por alteración del parénquima pulmonar, puede ser por neoplasia, por la patología del espacio pleural, no siempre derrame pleural por cardiopatías, pueden haber otras causas, neumotórax. Pero, ¿qué pasa con este patrón respiratorio restrictivo? Que después de un tiempo hay una fatiga respiratoria, entonces ya el patrón se hace más lento, pero ya el gato está sumamente agotado. Entonces ya la respiración es mucho más lenta, un poquito más profunda, pero ya el gato tú lo ves con cara de por favor, mátenme. O sea, así realmente esa es la cara que tiene el pobrecito. Este es un gatito que tenía una efusión pleural. Miren el patrón respiratorio, este es asincrónico claramente, pero ya este gatito ya lo estaban tratando. En realidad este gatito no era cardiópata, pero sí tenía una efusión pleural severa. Incluso eh, ya después se los voy a mostrar lo que estábamos haciendo con él. Pero cuando te llega así un gatito, generalmente lo primero que tienes que hacer es jaula de oxígeno, mascarilla y sedar al paciente. Porque el gato, ustedes saben que el gato, como digo siempre, el gato es gato y el gato sabe dar estrés, pero no sabe recibir estrés y es peor. Entonces está sumamente ansioso, súper nervioso y eso empeora claramente su cuadro respiratorio. Entonces, lo que hacemos es sedación, oxigenoterapia y sedación. Y bueno, por lo menos yo lo ocupo butorfanol más midazolam para relajar, para sedarlo, pero hay diferentes patrones, acipromicina, más ketamina, o diazepam más ketamina, o lo que ustedes quieran ocupar para poder sedar al paciente. Pero lo ideal es que esté sedado para disminuir la, el nerviosismo y aumente la frecuencia cardíaca y aumente el patrón respiratorio. Ese es mi gato nuevamente, que ahí lo pusimos como ejemplo porque en realidad estaba más tranquilo que una foto, porque realmente, si ustedes lo miran, no necesita un oxígeno, una cámara de oxígeno, pero era la idea de poner un video de un gato que supuestamente debería estar ansioso, pero esa es la idea. Estas son las jaulas de oxígeno que nosotros ocupamos aquí. Y entonces medicamos. Eh, Aquí es medicar en forma empírica, porque no sabemos realmente si tiene una patología cardíaca o tiene u otra causa, ya un patrón respiratorio por otra causa. Pero tenemos que manipular al paciente en forma bastante relajante, no extremadamente estresante. La manipulación es muy estresante para el gato. Entonces, lo más tranquilo posible. Y si sospechamos de edema pulmonar, le vamos a dar diuréticos. Ya vamos a hablar de las diferentes formas de presentación radiográfica, pero si sospechamos de edema pulmonar, le vamos a colocar diuréticos. El diurético que más ocupamos en veterinaria en gatos es la furosemida, pero hay que tener mucho cuidado con la furosemida, porque la furosemida, a veces la furosemida produce una hipocalemia muy grande, ya así que hay que tener mucho cuidado. Y si sospechamos de una efusión pleural, porque tenemos el corazón lejano, la ocultación, y crépitos o ruidos apagados cardíacos, lo ideal es funcionar incluso a ciegas y si sale líquido empezar a hacer toracocentesis y tratar de sacar todo el líquido que se pueda. Lógicamente siempre se recomienda guardar este líquido para pruebas laboratoriales para descartar, porque todavía no sabemos si es una cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva o lo que sea, pero es una cardiomiopatía, ¿ya? Entonces, generalmente es sacar todo el líquido que se pueda para que pueda el gato respirar mejor
si es una fusión pleural, y entonces ya mandarlo al laboratorio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, bueno, yo te voy a compartir cómo trabajo yo. Yo por lo general cuando llega un paciente así, ¿verdad? Pues como tú dices, lo primero es meterle su butorfanol y todo, tranquilizarlo. Oxigenoterapia, que es el mejor antiarrítmico. Sí, esos animales cuando llegan por lo general tienen una taquicardia demasiado Demasiado elevada. y pueden Y, producir isquemia. y lo más importante es el estetoscopio. No nos debemos olvidar el estetoscopio. O sea, hacer Claro, una función y ver si hay estertores crepitantes o si los sonidos cardíacos están apagados para proceder a... exacto, por eso decía que si sospechábamos de edema pulmonar, lógicamente eso es un poco a través de la auscultación. Por eso decía si no sabíamos si era toracocentesis, pero sí, el estetoscopio es la única herramienta que podemos ocupar en estos casos que no va a estresar más al paciente. Exacto. Sí, 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 se me olvidó decir que era con el estetoscopio, pero sí, doctor, tiene toda la razón, toda la razón. ¿Y alguna otra forma además de que siga usted, doctor? ¿También hace toracocentesis de esta forma? Sí, sí, no, yo por lo general cuando veo que posiblemente haya allí una masa o lo que sea que me está impidiendo la buena ocultación del corazón, yo hago una toracocentesis de con una misma, con una inyectadora, meto y saco para ver si es líquido. Por lo general hay líquido, Sí, ¿ya? exactamente, doctor, exactamente. Así mismito es. A ver, Ahí hay otra pregunta que exacto. preguntan si no es riesgoso sedarlo para la punción. Mira, la verdad es que personalmente, como están ya, eh, como ya los tengo un poquito sedados por el butorfanol y el midazolam o butorfanol solo, yo lo punciono así. Yo Mira, funciono a ciegas y de verdad que, o sea, o se me muere o lo punciono y que le duela un poco, pero prefiero que funcionarlo así. Incluso ni siquiera rasuro, o sea, porque lo estoy tratando de sacar del cuadro. Si yo sospecho a través de la explicación, como dice el doctor, yo entro, o sea, prefiero un pinchacito que le duela un poco y sacar el líquido. hay una forma más segura que es el mismo butorfanol como tal y luego le colocas la máscara de gas, pues se hizo SEO. Eso, aunque También, eso aumenta el gasto cardíaco un poco, pero es más seguro que la queta. La queta, si se sospecha sí. de una hipertrófica, puede ser peor. Exacto, yo no ocupo ketamina, pero Pero, sí claro, butorfanol. pero al colocarlo ahí como una de las opciones que está colocada ahí, que también es con acepromacina, yo generalmente la acepromacina la descarto y la queta, más todavía si sospecho de un proceso hipertrófico. Para mí Sí, eso es yo lo sé pecado mortal. porque, porque en la literatura hablan de eso, pero por eso dije, yo personalmente ocupo butorfanol con midazolam o butorfanol solo Sí, incluso. el Pero midazolam el midazolam es una maravilla. Eso sí, de sí, verdad que sí, lo relaja, pero si tienes la posibilidad de usar gas, mucho mejor para hacer cualquier maniobra con el gatico, más la relajación con el butorfanol con la midazolam. Les va a ir súper bien. muchas gracias, doctor. No, yo no ocupaba la mascarilla con gas, pero sí el butorfanol con midazolam. Pero sí, muy buena observación, doctor. Muchísimas gracias. Esto es lo que me gusta, porque así aprendemos todos, porque yo también aprendo con ustedes. Así que por eso me gusta que me pregunten, o más que me pregunten, que se metan en hacer a meterse en la presentación. La sí, sí, la presentación sí la realizo entre el séptimo y octavo paso intercostal. También un poco me voy hacia adelante, al sexto, quinto, sexto, y también me puedo ir dependiendo de si encuentro mucho líquido o no, pero sí, prefiero a veces dejarlo como colador al gato en ese sentido y buscar para tratar de sacar todo el líquido posible.
Ahí estábamos con este gatito que les presenté antes, ahí están con butorfanol y ahí está con la mascarilla de oxígeno el doctor. Ahí está sacando el líquido. Y bueno, también nos puede llegar a ustedes con parálisis, que también es una de las cosas que generalmente llegan. El gato estaba bien ayer, que me imagino que a los doctores también les pasa, estaba súper bien ayer jugando, saltando y de repente el gato quedó parapléjico y lloran, porque vienen con gritos de dolor, muy ansiosos. Y ese dolor es más que nada por la contractura del músculo gastrocnemio, por la hipoperfusión de sangre a nivel de la musculatura. También llegan, bueno, cuando llegan así uno los revisa, va a haber cianosis diferenciada, va a haber poca sangre a los miembros. En este caso, por ejemplo, aquí le estaban cortando la uñita a un gatito y no sangraba. Mi gatito estaba así. Bueno, este no, porque no era de eso. Este gatito, perdón. Este gatito llegó con un traumatismo aórtico, pero a nivel del miembro anterior. Este gatito llegó así, con ese miembro. Así, con el miembro anterior. Y eso también puede ocurrir. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Eh, yo le pregunté al doctor Carlos Mucha, que es un mentor, le pregunté y me dijo que sí, que a veces puede pasar eso. Entonces ya cuando tenemos al paciente estable, ahí podemos investigar por qué pasa esto. Y la prueba principal para esto es la ecocardiografía. Hacemos también placas radiográficas para ver, lógicamente, más que el tamaño del corazón, porque en una cardiomiopatía hipertrófica, como crece el músculo hacia adentro, no lo vamos a ver, pero puede haber un poco de aumento de la aurícula izquierda y también es más que nada para ver si hay edema pulmonar o hay más derrame pleural. eh, y aquí donde les decía que el edema pulmonar en gatos, por ser gato, valga la redundancia, no es como en el perro que es difuso y fácilmente diagnosticable en una placa radiográfica. En gatos no es muy común, no es siempre igual. Puede ser más compacta, puede ser difusa, puede solamente tener un lóbulo, o sea, no es tan compacta como para decir edema pulmonar en una placa radiográfica, porque hay distintas presentaciones. También hacemos electrocardiogramas, claramente. Colega, Eh, dígame, doctor. con respecto a la radiografía, es importante, ¿verdad? También mencionar que el Vertebral Health Score, o sea, el VHS, también se Ujú, refiere al gato. ya Y lo iba a hablar. Ujú, los valores de referencia son menor a 8.1 punto uno. vértebras. Es- Sí, también nos ayuda la radiografía para eso, para saber sí, sí. rápidamente, ¿verdad? En el caso de cardiopatía hipertrófica, que hay un crecimiento del corazón. Ujú, exacto. Ay, ya lo iba a hablar. Pero eso es lo que se hacía. Pero sí, eso es verdad. Lo que hizo el doctor es el mismo, es igual que en perro, el índice cardiovertebral, pero con una medición cardiovertebral de 8.1. Mayores a eso ya hay una cardiomegalia. Eh, También se hacen pruebas renales, pruebas de laboratorio, sobre todo para ver afecciones renales, afectaciones renales, para ver si no es una cardiomiopatía primaria o secundaria. También existen en gatos Meikun Ragdoll, que son test genéticos, bueno, menos yo no lo hago acá, y sí biomarcadores como el ProBNP. En la ecocardiografía, lo más importante es medir las paredes ventriculares. Y eso es que sean mayores de 6 milímetros al final de la diástole. Así se tienen que medir. Si es mayor de 6 milímetros, al final de la diástole sí nos indica una hipertrofia. Pero cuando llega un paciente crítico y nosotros ocupamos, por ejemplo, diuréticos, lógicamente vamos a producir una pseudohipertrofia. Entonces hay que volver a hidratar al paciente, porque en el fondo al principio queremos dejarlo seco, como pasa. Entonces, lógicamente después tenemos que hidratar para poder ver bien al paciente, porque si no podemos decir que es una hipertrofia y una pseudohipertrofia.
Ahí podemos ver también las paredes, si son asimétricas, simétricas, dónde está. Vamos a ver lo de la regurgitación, como bien dijo el doctor Vladimir. Vamos a ver el movimiento sistólico anterior y lo vamos a ver con el ecodoppler para ver si hay regurgitación hacia el atrio o no. Y si es importantísimo, es para la medición del atrio izquierdo, que tiene sus medidas que ya voy a hablar, que esas mediciones van a indicar la gravedad del cuadro. Porque, bueno, ya les voy a adelantar, hasta 16, de 16 milímetros es leve, pero la aurícula izquierda, que ya vamos a ver cómo se mide, tiene sus parámetros que van a indicar, como les digo, la gravedad del cuadro. Ahí hay unas mediciones, algunas mediciones de hipertrofia. Tenemos una pequeña hipertrofia aquí, acá. Lo mejor es medirlo en modo B, pero podemos ver modo bidimensional, pero también en modo M. Miren el lumen de este gatito. Aquí hay unas que están, la pared está normal, la pared libre está normal, la pared central sí está alterada. Aquí es la medición de modo M. Y este es el tamaño de la aurícula, mayores a 16 milímetros, me va a indicar una hipertrofia. Aquí está lo que dice el doctor Vladimir sobre el reflujo de la aorta y de la aurícula, hacia la aurícula, el doble regurgitamiento del SAM. Y como les decía, mayor a 16 milímetros el tamaño atrial es leve, mayor a 20 es moderado y mayor a 25 milímetros ya es grave. Y eso, bueno, algunas otras cosas más que se miden en ecocardio, pero generalmente eso es lo que más nos indica. En el electrocardiograma, como bien decía el doctor, puede o no puede aportar información, no siempre es así. A veces nos salen las líneas con mínimas oscilaciones, nos puede aparecer un ritmo sinusal normal, podemos tener taquicardias sinusales o extrasístoles ventriculares o taquicardias ventriculares. Recuerden que como hay una desorganización del miocardio, también eso produce isquemia y también produce una extrasístoles, ya sean ventriculares o atriales incluso. En la placa radiográfica, como bien decía el doctor, tiene que ser el índice cardiovertebral menor o igual a 8.1. Aquí podemos ver también la infusión pleural, si hay edema pulmonar, y aquí vemos el corazón de San Valentín. Y realmente se ve como un corazoncito de San Valentín. El corazón de San Valentín es lo que dibujan las personas así, de amor y día de San Valentín, claramente, el 14 de febrero. Hay algunos casos que se ven bien bonitos, como era en el ejemplo. En el Y examen este corazón de San Valentín se ve así es por el crecimiento de los atrios, auricular, los de atrios. los atrios, exacto, derecha e izquierda, pero sí, se ve así, por eso. En el hemograma puede estar normal, puede haber anemia, puede haber del estrés, puede haber trombocitopenia, las químicas pueden estar normales, puede haber una falla renal. Siempre les recomiendo, por lo que me dicen los doctores especialistas en felino, es hacer un SDMA para ver si hay una falla renal antes de que se altere el 80% de las nefronas, cuando empieza a aumentar la creatinina o albúmina. Puede haber falla hepática o no. En el ureanálisis puede estar normal, también puede haber alteraciones de filtración glomerular o glucosuria, cuerpo isotónico, que nos indiquen que podría haber una cardiomiopatía hipertrófica secundaria. Ahí hay un hemograma, normal o no, algunas cositas, como siempre, pero siempre hacer como todo, y bueno, lógicamente también ver si hay SIDA o inmunodeficiencia. Y los biomarcadores, que no sé si ustedes lo ocupan, el ProNP, que es el que es específico, y este se produce ay, perdón, es liberado por perdón, es liberado por el corazón, es un péptido natriurético cerebral, pero que es liberado por los ventrículos cuando hay un grado de dilatación o estrés del músculo cardíaco.
y esto va a ser más positivo o más negativo, depende de la severidad de la enfermedad cardíaca. Y es del especie específico, o sea, ProNP especie específico. Y manejamos, aquí el doctor Gustavo, el doctor Vladimir, los que más han hablado conmigo, más han interactuado conmigo, que me encanta, a ver si manejan lo mismo que yo con el tratamiento. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, sí coloco diuréticos, beta bloqueantes. Yo no, personalmente la IECA, yo lo puse porque la literatura lo indica, pero generalmente mi protocolo es diuréticos, beta bloqueantes y clopidogrel. Yo no sé si ustedes, doctores, hacen otro tratamiento o meten otro tratamiento. Ay, ay, Sí, doctor, bien. más o menos en la misma, pues, el diurético, ¿verdad? El clopidogrel, porque normalmente estos gatos ya pasan de 16 milímetros la Sí, aurícula, y entonces ya uno empieza a mandar hasta como preventivo sin que haya todavía smog, ¿no? A nivel de... exactamente, eso es lo que iba a decir, que iba a hablar del clopidogrel, que era importante, que era el smog. El smog es como la formación o que se ve la aurícula como con humo, eso es porque está formando un coágulo, y entonces si tenemos sobre 16 milímetros del tamaño de la aurícula, yo personalmente le coloco clopidogrel, que es un anticoagulante. El único problema es que, no sé si le pasa a usted, doctor, que es sumamente malo para el gato. El gato no le gusta para nada esto. Ah, Pero bueno, otra cosa que te iba a bueno, decir, por ahí hay artículos, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero por ahí lo tengo, hablan sobre el uso de los betabloqueantes. Normalmente yo utilizo, yo no utilizo betabloqueantes, mando más que todo o sea, la furosemida para salvataje del animal. Después le mando la torresamida para casa una vez al día, que es mucho más práctico. Sí, y pues normalmente estos animales hay que mantenerlos con su dosis de furosemida, 0,1 miligramos por kilo, una dosis que puede ir de 0,1 a 0,15, yo trabajo con 0,1, y mantener al gato así. Normalmente cuando ese animal mejora la poscarga, la precarga y la poscarga, el gasto cardíaco, pues se mantiene con su diurético. Normalmente eso es lo que yo hago, y pues los animales viven bastante tiempo, porque muchas veces ahí hay como, o sea, como una disyuntiva allí en el uso cuando hay estas extrasístoles que a veces se presentan, ¿verdad? Los betabloqueantes también disminuyen mucho el gasto cardíaco. Ese es el problema de los betabloqueantes, que disminuyen el gasto exacto. cardíaco. Incluso los betabloqueantes lo dan cada 8 horas, cada 12 horas. Eh, Hay estudios también, doctor, que hablan, por ejemplo, de los IECAS, que hay estudios que dicen que no sirve de nada darlos. Hay estudios que dicen que los betabloqueantes sí ayudan, hay estudios que el atenolol tampoco ayuda. O sea, todo esto es un poquito, eh, es lo que se debe usar, pero es lo que cada colega quiera usar dentro de lo que se pueda. Hay gente que viene, clientes que dicen, no, clopidogrel no hay caso de dárselo porque es amargo para los gatos. Entonces hay clientes que ocupan aspirina, por ejemplo. Eh, yo personalmente ocupo eso, yo ocupo clopidogrel, un cuarto de tableta al día, y ocupo diltiazem cada 12 horas, y ocupo diurético. Y a veces, no sé, doctor, usted qué dirá, pero por ejemplo, yo si tengo un paciente con una medición de la aurícula de 16 milímetros justo, estoy entre 15 y 16, es que yo no ocupo furosemida, por ejemplo, ocupo espironolactona. No sé si usted ocupa eso. No, no, yo pero el actor ya cuando está más avanzado, pues que el cuadro está ya más refractario, lo utilizo, sí, pero conjuntamente con el diurético. O sea, yo lo mantengo con diurético, y pues te digo que los resultados me han Le sido... ha ido muy bien con el diurético. Sí, yo empiezo con furosemida, pero cuando ya están normales, como que agrego, o Sí, sea, le sí. quito el furo
para evitar Y, la hipocalemia y le pongo estiro, pero también me ha ido bien, pero eso ya, o sea, dentro de todo la furosemida es lo mejor. Yo, por sí, ejemplo, no ocupo la torasemida. lo que pasa es que la furosemida, el problema es que muchas veces los tutores, cuando tú le dices que son por lo menos 2 veces al día, Eh, no son tan fieles como hacerlo una sola vez al día. Sí. exacto, y además que el gato es más complicado, porque el gato es, Ujú. El gato, entonces, el ocupe gato, la pastilla, el gato es gato, sí. siempre he dicho, el gato es gato. Entonces, eso es como el tratamiento de lo ideal, sobre todo cuando están descompensados. Eh, Hay también teorías en que dicen que si empiezo a medicar cuando ya encuentro un soplo y por ejemplo, una, una hipertrofia asimétrica. Por ejemplo, hay médicos que dicen tratarlos, hay otros que dicen no, vamos a tratarlo cuando ya haya signos. Y ahí está la controversia también, si lo tratamos antes, porque hay estudios que dicen que si lo tratan antes no hacen nada, y hay estudios que si empiezan a tratarlo cuando ya lo diagnostican, antes sí ayuda a que no se descompense tan luego, digamos así. Yo personalmente prefiero no tratarlos pero haciendo controles y cada vez controles más, controles en tiempo corto para ir viendo en qué momento se me va a poder descontrolar para comer, entonces empezar a medicar. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doctora, ¿usted utiliza en el protocolo IECAS siempre y cuando haya hipertensión o per se? Yo en vez de dietas, por ejemplo, si hay hipertensión, yo ocupo amlodipino, porque generalmente cuando tenemos hipertensión es también por una falla renal. Ya, pero Es siempre y que cuando haya hipertensión. siempre cuando, sobre todo, o sea, no siempre y cuando hay hipertensión. No ocupo Ya. IECA si no hay hipertensión. Y no ocupo amlodipino si no hay hipertensión. Y si hay proteinuria, si hay falla renal, si hay proteinuria evidente, ¿utiliza IECA el amlodipino? Si hay proteinuria, yo trato de evitar, ahí hablo con el especialista, pero Nefrólogo. trato de evitar todo esto. Yo sé que la hipertensión no es buena, pero voy a fallar más el riñón, entonces evito eso. Y trato de ver si se la falla, como ya viene del riñón por la proteinuria, entonces tratamos al riñón primero, si el gato no está Ujú. descompensado. Pero Ya. generalmente, y sin tener patologías cardíacas, o sea, estoy hablando del especialista en felino que se dedica a la parte de nefrología en gatos, generalmente cuando tienen hipertensión producto de una falla renal o con proteinuria y todo eso, ocupan amlodipino. Sí, sí. Ah, ok, gracias. No, de nada, doctor. Entonces, bueno, y ahí hablamos un poco del pronóstico y ahí decíamos que el gato, por ser gato, mucho tiempo es asintomático y cuando tenemos un gato que descubrimos una cardiomipatía hipertrófica que sea leve y de un tamaño real normal, el gato puede tener larga vida. Y ahí es donde uno dice, ¿medico o no medico? Y realmente eso es, por lo que estuve viendo y por lo que yo hago, es criterio de los doctores. O sea, no, unos dicen que sí, otros dicen que no es bueno medicar, pero yo personalmente no medico, pero sí estoy chequeándolo constantemente. Cuando tenemos una cardiomiopatía moderada y un tamaño real aumentado, sí, aumentado en el sentido de que me va a poder hacer una falla cardíaca congestiva, generalmente se dice que pueden durar aproximadamente 2 años. Y cuando ya hay una insuficiencia cardíaca o te llega una insuficiencia cardíaca o un tromboembolismo, generalmente es desfavorable a corto plazo o produce muerte súbita. Colega, Generalmente, dígame, doctor. yo por lo menos con el clopidogrel, cuando yo Sí, veo pasa de 16 milímetros el diámetro del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, perdón.
yo mando el clopidogrel cada 3 días. Cuarto tableta por cada 3 días. No Cada todos. 3 días. Sí, cada 3 días. Sí, yo a Como veces para también hago lo mismo. para Mando clopidogrel formar cada ese. 78, cada 72 horas. No lo Ujú. escuché, doctor, disculpe. Sí, cada 3 días. Cada 3 días. Sí, Lo mando también yo. hago lo mismo. Cada 3 días le mando. Sobre todo cuando estoy como que no está como para todos los días, como que ahí es un poquito también el criterio uno, como que sí, pero todos los días no. Y también es un poco para los dueños, porque darle el medicamento todos los días cuesta. Entonces, tratar de espaciárselo y tratando de mantenerlo es bueno. Yo también lo doy cada 3 días a veces. Exacto, sí. Porque todavía no se ha formado todavía el SBOC. La intención es Exactamente. tratar de evitar que se te vaya a formar Evitarlo, evitarlo, ese. evitarlo. Cuando ya hay smoke, ahí dele y cruzar los dedos. Ahí se te forma un émbolo. Exacto. Te pongo un trombo, pero. Y luego un Ujú, émbolo. exactamente. Entonces, cuando ya tengo smoke, ahí hay que darle sí o sí, y que si al dueño no le gusta, no me importa, pero tiene que dárselo, porque si no, lo más probable es que vengan con un tromboembolismo aórtico y el gato quede parapléjico. Y sacarlos de su parapléjico. Generalmente, al final, los mismos dueños que dicen, no, voy a luchar por mi gato, porque mi gato, aunque esté parapléjico, yo lo voy a ayudar con fisioterapia y todo, generalmente después vuelven los mismos dueños a decir, no, pónganlo a dormir. Porque no es lo mismo tener un perro parapléjico que un gato parapléjico. Entonces, al final, igual son muy pocos los que llegan a que hacen fisioterapia por tanto tiempo hasta que el gato pueda caminar. No sé si les ha pasado, por lo menos a mí generalmente no hay ninguno que los dueños al final decidan seguir luchando con el gato. Siempre lo terminan poniendo a dormir cuando tienen tromboembolismo aórtico. Sí, siempre pasa eso. El dueño toma la decisión. Exacto, exactamente, doctor. Y bueno, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si hablé muy rápido, no sé si les gustó. Críticas, comentarios, abucheos, acepto todo eso. Doctor Vladimir, le agradezco mucho su participación, de verdad que sí, me alegro mucho. Estamos Así aquí que siempre con Temis, de la mano con Temis. exactamente, doctor. Y muchas gracias por su participación y por con ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó, ¿no? Con sus conocimientos hacia la charla. Siempre es bien recibida, siempre, siempre, de verdad. ¿No? Cuando esté en charla, que Temis me invite, pues yo siempre voy. Ya vamos a organizar algo. Bien, no Muy- sé si alguien más tiene consultas, tiene alguna pregunta, algo que quiera aprovechar que está en esta instancia para poder sacarse algunas dudas, algo de lo que se haya hablado. Aquí había una Estoy pregunta viendo del el... doctor William que decía que por qué si no hay hipertensión utiliza ECA. No, no, no. Cuando hay hipertensión, cuando no hay hipertensión yo no ocupo IECA, ni ninguna. Eh, aquí no tengo telmisartán, doctora Romina. Me imagino que sí, es un poco más selectivo. Eh, Cuando hay trombofilaridíacas ocupo el mismo protocolo, doctor. El mismo protocolo, pero en realidad fisioterapia a los dueños y porque cuando ya se formó ya no es mucho lo que se puede disolver ese coágulo. A veces ocupan heparina, por lo menos yo no tengo para hacerlo así, pero hay Yo, personas que ocupan. los mejores antihipertensores en gato es el alodipino. Sí, Sí, eso es lo mejor de la mujer, el alodipino. sí, doctor Carlos. Yo a veces también cuando no tengo movimiento septal anterior, ocupo Pimodendan. Eso sí es verdad, yo también lo ocupo. Por eso le digo que no es que sea de libro, Diclofenac, Invocar o IECA, sino que es dependiendo de lo que ustedes vayan viendo con el paciente. Si no tengo SAM, puedo ocupar Pimovendan, sí, yo también lo ocupo.
Pero si tengo SAM, prefiero el DIC-DSM, o sea, pero eso es lo que ustedes vayan viendo con el paciente, no son todos los medicamentos. Bien. Gracias, doctor ¿Alguien Federico. más? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Que quiera aprovecharlo? Le respondí, Ahí estoy doctor viendo el Augusto, chat. gracias. Hay muchos que dicen muchas gracias. Muy buena charla. Gracias a ustedes por Gracias escucharme, por por estar en el chat. sumarse. Perdón, ¿la Creo que charla va ya a no hay quedar más. grabada? Sí, la charla queda grabada, la vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana que viene a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Temistech. De todas formas, si nos siguen en el Instagram, apenas esté subido lo estamos avisando y o también lo estamos mandando por WhatsApp algunas veces. Así que va a estar disponible a partir de la semana que viene, ya está grabada, así que apenas esté lista, lo subimos al canal de YouTube. Mira, sabes que es interesante, ¿no? Eh, que lancen charla, ¿verdad? De cómo diferenciar una cardiomiopatía fenotipo hipertrófica de una cardiomiopatía restrictiva, ¿sí? Sí, Interesante esta diferenciación, ¿no? Que uno la hace, normalmente mucho con ecografía, ¿sí? sí, Este, y no es fácil, no es no es fácil, fácil, fácil. no es fácil para nada. Entonces, es bueno para las personas que les gusta la cardiología ese tipo de charla, o sea, diferenciación entre una cardiomiopatía fenotipo hipertrófica versus una restrictiva. Sí, 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 esa ya sería con más énfasis en ecocardiografía, bastante más profunda. Pero es bonita, es bonito eso. Sí, lo vamos a Es muy tener en bonito. cuenta para las próximas charlas, enfocarlo un poquito más Esto era un en esa poquito más parte. para cuando te llega un paciente, un poquito más cómo abordarlo, porque más que nada hablamos de cómo te llega el paciente, porque el gato, como les digo, el gato no te va a llegar normal a una consulta, no, generalmente los dueños de gatos no lo llevan a consulta porque, como en un perro, que el perro me miró y me cerró el ojo y te lo llevan al veterinario, al gato no. El gato lo llevan cuando ya el gato está mal. Entonces es un poco más complicado. Entonces es como cuando te llega a la consulta el gato. Así es. Bueno, Ujú. perfecto. Entonces me parece que no hay más consulta, que se entendió todo. Muchísimas gracias, Jime, por este No, tiempo, gracias por a tu ustedes por la predisposición. invitación. Muchísimas Ahí, gracias. ahí acabo de ver una pregunta antes de cortar, que pregunta, ¿me lleva un gato con efusión pleural y ascitis? Sí, claro. No, dime. Eh, si te llega con efusión pleural y ascitis, bueno, siempre en la fusión pleural drenas, sí, drenas primero haces toracocentesis, porque necesitas que respire, ¿eh? O sea, mejor la respiración, y la ascitis lo puedes drenar, no hay ningún problema, drenas ambas, pero te vas primero a la toracocentesis, porque esa es más importante, ¿eh? La citis el paciente puede adaptarse, es más adaptable la citis que la toracocentesis. Y algo importante, colegas, Ximena, que Ujú. siempre el estudio de si es una efusión, si es un transudado, eso es importante. Ahí está la prueba de Ribalta. Cuando usted saque ese líquido efusivo, lo primero que yo hago es agarrar mi vinagre, agarrar mi agua destilada y le lanzo la gotica. Si es un exudado, que es normal en peritonitis infecciosa felina y que es tan común también, ¿verdad? Pues ya empieza uno a trabajar con los retrovirales que, por cierto, No, esos sí, retrovirales perfecto. como el ambriazatán que se utiliza para los coronavirus de humanos, sirven para perros y para gatos, perdón, y dan resultados magníficos para la Doctor, peritonitis infecciosa. perdón, ¿cómo me dijo que sacaba el líquido? Yo lo mando al laboratorio, pero usted me dijo que hacía una prueba rápida. ¿Cómo lo hacía? Con la prueba de Rivalta, ¿sí? La prueba de Ya. Rivalta. Ah, perfecto, ya, que no le había escuchado el nombre. Ya, perfecto. Ya, Sí, ya. sencillo, Hace para saber que... práctico. Como está uno en el momento allí, con el animal con oxígeno, uno hace rápido su prueba de Rivalta.
Si es un exudado, ya uno dice, esto de seguro es una peritonitis infecciosa felina. Ya de una vez. Exactamente, sí, sí, así mismo es, que no lo había A mí me escuchado pasó yo. así, a mí me pasó así, cuando yo vengo, bueno, y veo, sí, un exudado, peritonitis infecciosa felina, pero cuando ya la gente estaba estabilizado, que le saqué el líquido y todo, ¿verdad? Y le hago el ecocardio, me consigo con una pericarditis, que tenía como Mm, 7 puntos y tantos milímetros del pericardio, Aquí, de grosor. mire que aquí no llegan mucho, no tenemos muchos datos con peritonitis infecciosa felina. Mi- hay pacientes, pero no hay muchos, Sí, aquí en por lo menos. Venezuela, por lo menos aquí en Marina, no es tan poco tan frecuente, pero siempre aparece. Siempre. Sí, sí, siempre aparece. Lo que pasa es que, bueno, como yo me dedico a la parte de cardio, digamos así, casi un 80% en perros, entonces la clínica de felinos que tenemos, ellos ya cuando me mandan al paciente para ver, ya han hecho todas esas pruebas, entonces no alcanzo yo a ver lo que han manejado. Pero sí, sí me lo ha comentado el doctor especialista que hace esa prueba. Y lo hacen constantemente cada vez que hay una efusión pleural. Inclusive ya viene, el Rivalta ya viene preparado las soluciones y todo. Sí, sí, crean que ellos lo tienen. Sí, yo que no me meto mucho en datos normales para atención, pero sí en la parte en urgencia, más que nada. Pero sí lo han hecho. Pero no, por lo que yo he escuchado, no llegan mucho. Bueno, y lo otro que estoy esperando el regalo de Temi, de Tania, ¿no? ¿Cómo se llama? El electrocardiograma de 12 derivadas. El TEMI 312. Ah, bueno, ahí ya es un tema de contemplación. No puedo meter yo. Pero doctor, un placer haber interactuado con usted en la charla, de verdad que sí. Igualmente, pues, un placer conocerlo yo. Que estén bien. Igualmente, doctor, en algún momento cuando guste, bienvenido a Panamá. Y bueno, y Ah, todos listo. también. Cuando Por pasen por allá, Panamá, bienvenido. eso. ¿Tú estás en qué Ujú. parte? En la ciudad de Panamá, en la misma ciudad. Ya, listo. Bueno, que estén bien, pues, que pasen buena noche. Igualmente, buenas, buenas noches a todos. Tania, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, Que les gracias haya Jime gustado por la este tiempo. charla. Espero que les Muy haya bien, gustado. acá la verdad que es súper interactivo. Gracias Vladimir, gracias Gustavo, gracias a los que han participado desde el chat. La verdad que se hace mucho más llevadera la charla y mucho más enriquecedora para los que están participando. Bueno, damos por finalizada esta charla. Ahí veo que están preguntando precios y demás. Lo que sea precio, formas de pago, nos pueden consultar a través del WhatsApp. La gran mayoría lo tiene. De todas formas, Juan, te vamos a estar escribiendo para pasarte esa información, ¿sí? Muchísimas gracias, damos por finalizada la charla y ya la semana que viene va a estar habilitada para que puedan verlo nuevamente y puedan, si les quedó algo pendiente o se les olvidó algo o quieren volver a verla, la van a tener disponible. Muchísimas gracias, Jime, nuevamente, gracias por acompañar a Temis todo este tiempo y los esperamos obviamente el año que viene con las otras charlas que vamos a estar haciendo. Que tengan una buena noche. Ya. Chao, chao. Chao, chao, chao a todos.